El viento del altiplano cortaba la piel como una hoja invisible. No aullaba como en la Antártida de los documentales. Aquí silbaba, seco, terco, levantando polvo y estrellas a la vez. Me llamo Lucía Morales. Nací en Zacatecas y llevaba 6 meses destinada en la estación Sierra Roja, un puesto científico aislado entre México y el suroeste de Estados Unidos, donde el cielo parece demasiado grande para una sola persona. Esa noche me desperté con frío, no el frío que se quita con una cobija, sino el que se instala en los huesos. Me incorporé en la litera metálica, ajusté el suéter de lana crema que siempre llevaba incluso al dormir y metí los pies descalzos en las botas negras forradas de borrego. El contacto fue un alivio inmediato. El calor retenido durante horas me recorrió como una promesa. A veces, pequeños rituales eran lo único que mantenía a raya la soledad. En la pared, una foto vieja de mi madre en Guanajuato, con su vestido azul y su risa intacta, parecía observarme. Pensé en su voz diciendo que la fortaleza no siempre se nota. A veces se esconde en los detalles. En ese momento, un sonido cercano rompió el silencio. Pasos lentos, contenidos. No eran humanos. Toro, el perro de rescate asignado a la estación, se movía por el pasillo. Un mestizo grande, color miel, con ojos serios y una paciencia antigua. Abrí la puerta apenas un palmo. Él levantó la cabeza, me reconoció sin prisa y entró con la discreción de quien sabe respetar fronteras. Cerré. No dijo nada, claro, pero su presencia llenó el cuarto. Me senté en el borde de la cama. Toro se acomodó en el suelo, tan cerca que podía sentir el calor de su lomo atravesando la tela gruesa de mi falda larga de trabajo. Bajé la mano y apoyé los dedos en su cuello. La textura áspera y tibia me ancló al presente. Respiré. Él respiró. A veces, eso era suficiente. No puedo dormir, murmuré, más para mí que para él. El viento golpeó la ventana. Ajusté el pañuelo rojo alrededor del cuello y me quité los guantes, dejando que el aire frío me mordiera los dedos antes de volver a cubrirlos. Ese contraste me hacía sentir viva. Toro levantó la cabeza y apoyó el hocico en mi rodilla, sin pedir nada. Cerré los ojos un segundo, permitiéndome esa cercanía limpia, casi sagrada. Pensé en Mateo, el ingeniero que había llegado hacía 2 semanas, en su forma de mirar sin invadir, en cómo me ofreció su chaqueta de cuero durante una guardia nocturna sin decir palabra. El recuerdo me encendió las mejillas. No era deseo explícito, era una tensión suave, una pregunta suspendida. Me acomodé la falda, consciente del roce de la tela, del peso del silencio compartido. La madrugada avanzó. Me recosté sin quitarme las botas. Me gustaba sentir el suelo firme incluso desde la cama. Toro se quedó ahí, guardián tranquilo. Afuera, el desierto respiraba. Adentro, yo aprendía a escucharme. Cuando amaneció, con ese sol oblicuo que parece prometer y amenazar al mismo tiempo, me levanté con una decisión nueva. Me puse el vestido beige de trabajo, ceñido lo justo para recordarme mi cuerpo sin exhibirlo, ajusté el cinturón y colgué el reloj antiguo que heredé de mi abuela. Cada objeto tenía un peso, una historia. En la cocina común, Sofía bromeaba con Raúl mientras el café burbujeaba. Toro se sentó a mis pies como siempre. Mateo entró después, me dedicó una sonrisa breve. Nada más. Nada menos. Ese nada era electricidad contenida. Al salir, dejé la puerta de mi módulo apenas entornada. No por Toro, por mí. El viento volvió a soplar, pero esta vez no me atravesó. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, que la estación guardaba un secreto y que yo, con mis rituales y silencios, estaba a punto de rozarlo. El segundo día comenzó con un silencio distinto. No era el vacío habitual del desierto, sino una pausa cargada, como si el aire supiera algo que nosotros aún no. Me até el cabello en una trenza baja, dejé caer el chal oscuro sobre los hombros y ajusté las botas altas de cuero con una lentitud consciente. Cada gesto era una forma de ordenarme por dentro. Salí al exterior. El sol ya calentaba la arena, pero el viento seguía jugando a engañar. En la plataforma de medición, Mateo revisaba los sensores.
Llevaba la camisa clara, arremangada, los antebrazos marcados por el trabajo y esa concentración suya que parecía un muro y una invitación al mismo tiempo. Me acerqué sin prisa. «Los datos de anoche están raros», dijo sin mirarme primero. Como si la estación hubiera respirado distinto. Asentí. Me incliné sobre la consola y sentí el roce leve de su codo con mi muñeca. Nada más. Suficiente. Retiré la mano, acomodé el reloj de mi abuela y me obligué a pensar en números. A veces, el cuerpo entiende antes que la cabeza. Más tarde, durante la inspección del perímetro, el cielo se cerró de golpe. Una tormenta de polvo se levantó sin aviso, tragándose la línea del horizonte. Toro apareció a nuestro lado, alerta, firme. Mateo me pasó su chaqueta sin pedir permiso. La acepté. El olor a cuero y café me envolvió y, por un instante, el mundo se redujo a ese refugio compartido. Caminamos despacio, siguiendo las balizas. El viento empujaba, el polvo se colaba por todas partes. Sentí el latido en las sienes, el peso de la chaqueta, la cercanía medida de Mateo protegiendo el paso. No hubo palabras. La tensión era un hilo tenso que no se rompía. De regreso, en el módulo común, Sofía nos observó con una sonrisa que decía más de lo que debía. Me quité la chaqueta con cuidado, alicé el vestido oscuro que llevaba debajo y me senté a escribir el informe. Las teclas sonaban demasiado fuerte. Pensé en mi madre, en su manera de callar cuando entendía que algo estaban haciendo. Esa noche, el cansancio no trajo sueño. Me puse las medias de lana, dejé las botas junto a la cama, alineadas como siempre, y me recosté con el chal. Toro se acomodó cerca de la puerta, guardián silencioso. La seguridad que emanaba de él me permitía bajar la guardia, sentir el contacto de la tela en la piel, la respiración que se acompasa. Un mensaje vibró en el comunicador. «Mateo, ¿estás despierta?» El sensor norte volvió a fallar. Respondí que iba en camino. Caminamos bajo un cielo cargado de polvo iluminado por luces ámbar. El sensor estaba bien. Lo supimos al mismo tiempo. Nos quedamos allí, el viento jugando con mi trenza, la chaqueta colgando de mi brazo. Él habló primero, con voz baja. «A veces, aquí todo empuja para que crucemos líneas», dijo. «Hay que saber cuándo detenerse». Lo miré. No di un paso. Tampoco retrocedí. Me ajusté el chal, sentí el frío en los tobillos, el calor en el pecho. La elección se volvió consciente, pesada. «¿O cuándo esperar?», respondí. Regresamos sin tocarnos. En la puerta de mi módulo, dejé la luz encendida un segundo más de lo habitual. Toro entró después, sin ruido. Cerré. Me senté en la cama y respiré hondo. El desierto había mostrado los dientes. Yo había aprendido a no morder todavía. Antes de dormir, dejé la puerta apenas entornada, como una promesa sin palabras. Afuera, la estación parecía contener el aliento. Adentro, algo crecía, lento y peligroso, pidiendo tiempo. La noche cayó con una lentitud engañosa. El desierto, cuando oscurece, no se apaga, susurra. Me cambié con cuidado, como si cada prenda fuese una decisión. Elegí un vestido negro sencillo, de mangas largas, que caía recto hasta media pantorrilla. Lo acompañé con un cinturón fino y mis botas altas, limpias, firmes. Me recogí el cabello en un moño bajo y dejé el pañuelo rojo anudado a la muñeca. No era coquetería, era control. En el laboratorio, los monitores parpadeaban. Sofía se fue temprano, Raúl tenía guardia en la torre. Quedábamos Mateo y yo. El silencio era un tercer cuerpo entre nosotros. Toro se acomodó bajo la mesa, atento, como si entendiera que esa noche pedía orden. «Los registros de presión siguen desfasados», dijo Mateo señalando la pantalla. Me acerqué. El calor de su proximidad no era físico, era una idea. Apoyé la mano en el borde metálico. El metal estaba frío. Me gustó sentir ese contraste. Trabajamos en sincronía. A ratos, su respiración marcaba el ritmo. A ratos, la mía. Me incliné para ajustar un cable y sentí el roce de la tela del vestido en las pantorrillas, el tirón suave del cinturón al enderezarme. Nada explícito,
todo consciente. La electricidad estaba en lo que no ocurría. Un fallo general hizo que las luces se atenuaran. Instinto. Mateo se giró, extendió la mano sin tocarme, como si midiera la distancia exacta. Toro se puso de pie. El generador respondió al segundo intento. Las luces volvieron. «¿Estamos bien?», dije. «Sí», respondió él. «Estamos bien». Esa frase quedó suspendida, cargada de otros significados. Me quité el reloj antiguo, lo dejé sobre la mesa. Era una forma de decir que el tiempo no mandaba en ese instante. Mateo lo notó. Bajó la mirada. La volvió a alzar. «Mañana me voy a la subestación del Cañón», dijo. 2 días. El peso de la noticia se acomodó en mi pecho, ajusté el pañuelo en la muñeca, sentí el nudo contra la piel. «Entonces hay que dejar todo listo», contesté. Salimos a revisar el perímetro. El cielo estaba despejado. La luna parecía demasiado cercana. El viento levantaba el bajo del vestido. Yo pisaba firme, consciente del suelo, del sonido de mis botas. Mateo caminaba a medio paso detrás. No invadía, protegía. En la valla norte nos detuvimos. El mundo parecía reducido a un círculo de luz. Toro se sentó, atento. Mateo habló en voz baja, como si el desierto escuchara. «Aquí, a veces, lo más difícil no es sobrevivir», dijo, «es elegir». No respondí de inmediato. Me giré. Lo miré. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Sentí el frío subir desde los tobillos y el calor quedarse en el centro del pecho. Di un paso hacia atrás, no hacia adelante. Elegí la línea. «Elegir también es cuidar», dije al fin. Regresamos sin tocar el tema. En mi módulo me quité las botas con lentitud y las dejé alineadas. Me senté en la cama con el vestido aún puesto. Toro entró después. Se recostó cerca. Apoyé los pies en el suelo frío un segundo más de lo necesario. El contraste me ordenó. Antes de apagar la luz, dejé la puerta entornada. Afuera, pasos se detuvieron un instante. No supe si fueron de Mateo o del viento. El desierto no confirmó nada. Yo tampoco. Dormí poco. Soñé con nudos que se desatan solos y con caminos que se bifurcan. Al amanecer, una notificación parpadeó en la consola. Actividad anómala en la subestación del Cañón. Mateo aún no había salido. Me vestí rápido. Esta vez elegí el chal oscuro. Había decisiones que ya no podían esperar. La alarma no gritó, susurró. Ese fue el detalle que me inquietó mientras ajustaba el chal oscuro sobre los hombros y me calzaba las botas sin medias, dejando que el frío me despertara del todo. Tomé la linterna, el comunicador y el pañuelo rojo, esta vez atado al cuello. Toro ya estaba de pie, atento, leyendo el aire. Salimos. El camino al cañón era una cicatriz clara bajo la luna. El viento había cambiado, menos polvo, más filo. Caminé con el paso firme, consciente del roce del chal contra los brazos, del peso de cada decisión. En el trayecto intenté comunicarme con Mateo. Nada. Silencio. El desierto devolvía el eco de mis intentos como una broma antigua. La subestación apareció al fondo, iluminada a medias. Una puerta abierta. Me detuve. Toro tensó el cuerpo, pero no avanzó. Le apoyé la mano en el lomo. Calor sólido, ancla. Entré primero, con la linterna baja. Mateo estaba allí, vivo, sentado en el suelo, la espalda contra el panel, respirando despacio. Me acerqué sin correr. No era miedo lo que sentía, era una claridad rara. «El sensor no falló», dijo, antes de que yo hablara. Alguien lo ajustó. Me arrodillé a su lado. El vestido de trabajo se tensó en las rodillas. Lo acomodé sin pensar. Revisé el panel. Huellas recientes. Un patrón que no conocía. «No estamos solos», respondí. «Y no hablo del equipo». Nos miramos. Por primera vez, el peligro externo ordenó lo que dentro era confusión. Me ofreció la cantimplora. Bebí. El metal estaba frío. El agua, exacta. Toro se sentó frente a nosotros, guardián de 3. Trabajamos en silencio, restableciendo parámetros, cerrando accesos. A ratos, su hombro rozaba el mío. No lo evitamos, tampoco lo buscamos. El contacto fue funcional, honesto.
La tensión cambió de forma, dejó de ser deseo para convertirse en confianza. Cuando terminamos, el cielo empezaba a aclarar. Afuera, el cañón parecía un libro abierto con páginas arrancadas. Mateo se levantó primero, me ofreció la mano, la tomé. Un segundo, nada más, suficiente. Gracias por venir, dijo. Elegir también es aparecer, contesté. De regreso, caminamos lado a lado. El pañuelo me rozaba el cuello con cada paso. Sentí el latido ahí, visible. En la estación, Sofía nos esperaba con café y preguntas. Dimos respuestas técnicas. Guardamos las otras. En mi módulo, me quité el chal y lo colgué con cuidado. Me senté en la cama, los pies descalzos sobre el suelo frío. Toro se acomodó cerca. Cerré los ojos. La noche había dejado marcas invisibles. Antes de dormir, revisé el registro. Un detalle no encajaba. El patrón de ajuste coincidía con un mapa antiguo del cañón, archivado y olvidado. Alguien sabía demasiado. Miré la puerta. La dejé entornada. No por costumbre, por vigilancia. Afuera, el viento volvió a cambiar. El amanecer no trajo calma. Trajo certezas incómodas. Me vestí en silencio. Vestido claro. Ceñido lo justo para permitir movimiento. Cinturón ancho. Botas bien ajustadas. Dejé el pañuelo rojo en la muñeca como una marca. Toro me observaba desde el umbral, atento. Afuera, la estación parecía contenida, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Abrí el archivo antiguo. El mapa del cañón no era un mapa cualquiera. Señalaba cavidades, rutas de viento, puntos ciegos. Superpuse los datos recientes. Coincidían. Alguien había reactivado un conocimiento que no debía estar en uso. Sentí el frío subir por los tobillos. Me mantuve firme. Control. Encontré a Mateo en la sala de comunicaciones. Llevaba la chaqueta cerrada hasta el cuello. Nuestros ojos se cruzaron y entendimos sin hablar. La tensión ya no era deseo, era decisión compartida. Hay movimientos al norte, dijo. No del equipo. Asentí. Ajusté el cinturón. Elegir también es exponerse, pensé. Salimos juntos. El viento jugaba con el bajo de mi vestido. Caminé con paso medido. Toro avanzaba delante, sin prisa. En el borde del cañón, las sombras dibujaban formas antiguas. Vimos luces breves, apagándose. Señales. No nos acercamos. Observamos. Aprendimos. De regreso, en la estación, Sofía habló de protocolos. Raúl de seguridad. Yo guardé silencio. La verdad pedía tiempo. En mi módulo, me senté en la cama, los pies descalzos tocando el suelo frío. Sentí el pulso en la muñeca, bajo el pañuelo. Pensé en mi madre, en su vestido azul, en su forma de esperar el momento justo. Mateo tocó la puerta. No entró. La línea se mantuvo. No sé qué viene, dijo, pero no quiero cruzarlo solo. Me levanté. No di el paso hacia él. Tampoco me alejé. Yo tampoco, respondí. Nos quedamos así, separados por una distancia exacta. Cercanía sin invasión. Afuera, el viento bajó de golpe, como si escuchara. Esa noche dejé la puerta entornada por última vez. No como promesa, como alerta. Toro se recostó cerca, guardián fiel. Cerré los ojos con la certeza de que el desierto había mostrado su secreto apenas un instante y que el precio de mirarlo de nuevo sería alto. Antes de dormir, el comunicador vibró. Un mensaje sin firma, una sola línea. El mapa no miente. Mañana, al caer el sol. Sonreí sin alegría. Ajusté el pañuelo en la muñeca. Elegir había dejado de ser una palabra. Y el cañón, allá afuera, parecía esperar.